Bueno, inicialmente buenos días, tardes o noches para todos. Bueno, vamos a continuar con el tema que estamos tratando, que es referente a lo que es la dislipidemia. Inicialmente estamos viendo todo lo relacionado con el metabolismo de lo que son los lípidos, los ácidos grasos, qué pena, y en este caso las lipoproteínas. ¿Listo? Tener en cuenta que ese es el indicio para conocer exactamente lo que es la dislipidemia y cuáles son los factores que influyen. Entonces voy a dar la explicación de lo que es el metabolismo de las lipoproteínas. Entonces, bueno, acá les muestro, entonces para que tengan un mayor conocimiento, que no sea como la clase pasada que únicamente mostré mi rostro y pues no tenían una idea, digamos, tan clara de lo que se estaba tratando. Entonces, bueno, empezando tenemos que hacer correlación a qué son las lipoproteínas, qué pena. ¿Sí? Entonces, como lo menciona ahí en la diapositiva, pues son asociaciones de lípidos y proteínas, ¿sí? Lo cual, o tiene un fin en específico, que es transportar los lípidos a través de la sangre y la linfa, ¿sí? Esto debido a que los lípidos por sí solos, como lo hemos hablado anteriormente, son insolubles en este tipo de medios como lo es la sangre, ¿sí? Ya que no, no cuentan con ese sistema, o son insolubles prácticamente en lo que es, eh, no son hidrosolubles, ¿sí? Para que lo comprendan de una mejor forma, como les venía mencionando. Entonces, tener la correlación o tener en cuenta que es la asociación entre los lípidos y las proteínas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de las lipoproteínas, pues tienen esa función en específico para que los lípidos puedan transportar y cumplan sus funciones como tal en el organismo, ¿sí? Para ello, pues necesitamos una serie de vehículos que son las proteínas, que en este caso, como lo pueden observar acá, se conocen como las apoproteínas, ¿sí? Que van a estar, prácticamente son las que van a entrar a jugar ese papel esencial con los lípidos para poder ser transportados. Entonces acá les muestro, esta sería la estructura como tal de una lipoproteína, ¿sí? Entonces como observamos acá en la parte superior, estas serían las apoproteínas, las cuales nos van a ayudar a transportar esas lipoproteínas para que cumplan su función como tal. ¿Sí? Si nosotros damos cuenta, pues la lipoproteína está formada también de lo que es el colesterol que estaría en su interior. Hay que tener en cuenta que ese colesterol tiene que estar de carácter esterificado para que logre estar allí adentro. ¿Sí? Está compuesto por lo que es los triglicéridos y los fosfolípidos que se están viendo en este espacio. Listo, tener en cuenta que los fosfolípidos son los que recubren prácticamente aquel colesterol que se encuentra dentro de las lipoproteínas. ¿Sí? Entonces les voy a mostrar a continuación una imagen de carácter mucho más clara, como la pueden observar acá. Entonces aquí miramos lo que es un kilomicrón, que es uno de los tipos de lipoproteínas que vamos a chequear. En general tenemos cuatro tipos de lipoproteínas. Y aquí vemos prácticamente cómo está conformado, ¿sí? Esto que observamos acá son los fosfolípidos, que se caracterizan por tener una cabeza y tener como tal dos colitas, por llamarlo así, las cuales van a encerrar lo que son los triglicéridos o el colesterol, qué pena, que está de carácter esterificado. Aquí vemos lo que son las apoproteínas, que son las que van a interactuar para poder llevar ese colesterol o transportar como tal ese colesterol a través de la sangre y demás para que puedan cumplir su función en específico. ¿Sí? Aquí estamos viendo las apoproteínas que poseería en este momento lo que es un kilomicrón, pero ya lo vamos a chequear más de cerca. Esto es para que ustedes tengan una idea más específica de lo que son las lipoproteínas. ¿Listo?
Entonces, bueno, aquí empezamos con lo que es la composición de las lipoproteínas. Entonces, si podemos chequear en esta parte, ahí tenemos los diferentes tipos de lipoproteínas que nosotros poseemos, ¿sí? Inicialmente estaría el kilomicrón, seguido del VLDL, el LDL, qué pena, y el HDL. Entonces, si ustedes pueden chequear en cada una de las casillas, ahí estamos viendo la composición, ¿sí? Aquí específicamente podemos ver la composición, el porcentaje que tienen de proteínas y el porcentaje que tendrían total de lo que son el colesterol, los triglicéridos y en sí los ácidos grasos, que es lo que se menciona acá. ¿Sí? Les voy a poner un pequeño, o vamos a hacer correlación a lo que son los kilomicrones. ¿Sí? Qué pena, ahí, lo que son los kilomicrones como tal, ¿sí? Entonces acá podemos chequear que el tamaño de un kilomicrón sería este. Esta sería la densidad. Hay que tener en cuenta que a mayor tamaño tendría una menor densidad, que es lo que pasa inicialmente con los kilomicrones. Son las lipoproteínas de tamaño mucho más grande, pero tienen una menor densidad, ¿sí? Únicamente si nosotros chequeamos acá al kilomicrón, contendría dentro de él un 2% de proteínas y el 98% restante sería los lípidos como tal. Ellos en su interior, como lo mostramos en la imagen anterior, esto que ven acá prácticamente es todo el kilomicrón, ya que estos serían los triglicéridos y el colesterol que ellos están llevando específicamente. Aquí podemos chequear un poco, vemos así de forma rápida, la composición de las otras lipoproteínas, ¿sí? Pero ya lo vamos a ver más específico a continuación. Bueno, primeramente para que tengamos en cuenta, y es algo de lo que les pregunté o del taller de la actividad relacionada a este tema, pues estas son las enzimas que van a participar o las enzimas que participan en el metabolismo de las lipoproteínas, ¿sí? Entonces, primeramente tenemos esta enzima que es la lipasa de lipoproteína, ¿sí? En donde pues esta se encuentra ubicada en la superficie del tejido endotelial y los tejidos periféricos, ¿sí? Esta enzima es la encargada de degradar los lípidos que transportan las lipoproteínas, así que tienen un factor fundamental. Sería la encargada, vuelvo a esta imagen, de degradar estos lípidos que están transportando las lipoproteínas, ¿sí? Tenemos esta siguiente enzima. Entonces, esa sería la enzima lipasa hepática de la lipoproteína, la cual sería similar a la anterior, pero ya con una diferencia de que se encuentra a nivel hepático, ¿sí? Y lo que va a hacer es degradar los lípidos de los restos de las lipoproteínas, que eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? O sea, ya serían los restos prácticamente que quedan de las lipoproteínas especialmente. ¿Mm? Tenemos esta enzima que es la enzima, qué pena, lecitina, colesterol, aciltransferasa, la cual prácticamente es la encargada de esterificar este colesterol, o que quede este es colesterol de carácter esterificado, diré, que quede este colesterol de carácter esterificado, ¿sí? Y por último tendríamos eh, la proteína transportadora de ésteres de colesterol, ¿sí? Que la vamos a ver como una enzima, en donde, pues como su nombre lo indica, es la encargada de transportar los ésteres de colesterol de una lipoproteína a otra, que esa la vamos a ver especialmente en cuando veamos el metabolismo, o bueno, no, durante todo el metabolismo, ya que si nosotros vamos a chequear, el HL va a interactuar prácticamente en todo el metabolismo o en la mayor parte del metabolismo de las lipoproteínas, ¿sí? Entonces, bueno, aquí les menciono lo que les estaba diciendo anteriormente. A mayor volumen, que es lo que ocurre con los kilomicrones, hay una menor densidad, que sería lo que sucede contrario a los otros tipos de lipoproteínas. Entonces podríamos mencionar que este es un kilomicrón, ¿sí? Podríamos hacer referencia
a mis dedos en este momento. Este es el kilomicrón, ¿sí? Hay un mayor volumen, pero si ustedes se dan cuenta, prácticamente la parte interior no es densa como tal. Diferencia si chequeáramos que esto sería, pongamos un ejemplo mm, de la LL, ¿sí? Entonces ahí ya haría hay un menor volumen, pero hay una mayor densidad. Entonces para que lo vayamos teniendo en cuenta, ¿sí? Entonces vamos a empezar ya netamente con lo que es el kilomicrón, ¿sí? El metabolismo como tal de las lipoproteínas. Entonces, como se menciona, pues la primera que nosotros tenemos es el kilomicrón. ¿Mm? Como se los mencioné anteriormente en el cuadro, nos devolvemos otra vez al cuadro, ¿sí? La composición del kilomicrón se enfoca netamente es en lo que es los lípidos. Esa va a ser su mayor composición. El 98% de el kilomicrón va a estar formado por parte de los lípidos. El 2% restante va a estar formado por lo que son las proteínas o en este caso las apoproteínas, ¿sí? Teniendo en cuenta que de ese 98%, el 88% de los lípidos que tienen kilomicrón serían triglicéridos y estos se consiguen de una forma exógena. ¿Qué hacemos referencia cuando hablamos de que se consiguen de una forma exógena? Prácticamente es la forma, bueno, como su nombre lo indica, exógena que viene del exterior, es cuando nosotros conseguimos esos lípidos a través de la dieta, por parte de nuestros alimentos. ¿Sí? Son lípidos que vienen de nuestro exterior como tal. ¿Mm? Entonces, tener en cuenta que lo que es el kilomicrón se forma y se sintetiza en el enterocito, ¿sí? Entonces, para que tengamos ahí en cuenta, nosotros ya vimos un poco referente a lo que es el metabolismo de los lípidos y quedamos en esa parte en donde llegaba prácticamente al intestino y ahí empezaban ya a convertirse especialmente en lo que son las lipoproteínas, ¿sí? Y ahí es donde se forma como tal las lipoproteínas en el enterocito. ¿Mm? Entonces, ¿qué tenemos acá? Estas son las apoproteínas que contienen los kilomicrones, que son las encargadas de hacer ese proceso de sintetización, ¿sí? De lo que son los lípidos específicamente. Entonces tenemos que contienen lo que es la apoproteína B48, la apoproteína A1, ¿m? Que es la encargada de activar el colesterol transferasa, que ya lo habíamos visto acá anteriormente, ¿sí? Que es esta enzima encargada de esterilizar el, el lípido como tal, el colesterol, ¿sí? Tenemos la aproproteína A2, ¿sí? La cual se encarga de inhibir la acción de la A1 y activa la lipasa, qué pena, hepática, ¿sí? Ahí me equivoqué, para que termine de degradarse como tal el kilomicrón. Y por último tendríamos las aproproteínas E y C2. Vamos a ver si en esta imagen que les había mostrado anteriormente las ven. Si ustedes pueden chequear, aquí están todas las aproproteínas que acabamos de mencionar. La E, la C, la proproteína B48, la A4 y la A1. Entonces, para que lo tengamos ahí en mente y presente. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Como estábamos hablando, pues ahí ya empieza la sintetización en lo que es el enterocito. Nosotros, como habíamos visto en la parte del metabolismo de los lípidos como tal, entonces chequeamos que eran los enterocitos, que eran prácticamente estas caballosidades que se encuentran en el intestino delgado por las cuales se hace el proceso de absorción, ¿sí? Entonces, bueno, como se estaba mencionando, se sintetizan en el enterocito, ¿sí? ¿Qué pues sucede? Los lípidos se unen a las aproproteínas y forman el kilomicrón, ¿sí? Los lípidos que nosotros estamos sintetizando en ese momento, ¿sí? Cuando llegaron ahí al
al intestino, se empiezan a unir a lo que son las aproproteínas y con eso forman el kilomicrón. Entonces tenemos que esas son las primeras aproproteínas en interactuar, la B48, la A1 y la A2. ¿Sí? ¿Qué sucede ahí? Cuando empiezan a interactuar, esas lipoproteínas pasan a los vasos linfáticos, que serían estas pequeñas vellosidades que se ven acá, ¿sí? Pero ya pongámoslo de carácter macro, pasan a los vasos linfáticos y cuando hacen ese proceso ya se pueden dirigir prácticamente a lo que es el conjunto torácico y después a la circulación como tal, para hacer ya ese proceso de, de desplazamiento específicamente. Entonces, ¿qué sucede? Ahí, antes de, bueno, cuando llegan ahí, pues ocurre ese proceso y quedarían prácticamente listos para metabolizarse. Pero primeramente tienen que interactuar, lo que son los kilomicrones, tienen que interactuar con lo que es los HDL, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque para poder degradar o sintetizar los lípidos que los kilomicrones llevan adentro, ellos necesitan de estas aproproteínas que esencialmente no las tienen. ¿Qué va a suceder? Que el HDL le va a prestar esas aproproteínas al kilomicrón para hacer su metabolismo como tal. Una vez el HDL le haya prestado esas aproproteínas al kilomicrón, ahí sí ya queda todo para el metabolismo, todo listo para el metabolismo. Y, y ahí lo que va a hacer es que se va a distribuir como tal entre los diferentes tejidos periféricos. Cuando nosotros hablamos de tejidos periféricos, hablaríamos aquí especialmente de lo que es el músculo y el tejido adiposo como tal. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, llegamos aquí a esta diapositiva en donde pues hablamos de lo que es el tejido endotelial, ¿sí? Y la lipasa de la proteína, la que es activada por la proteína, aproproteína, qué pena, aproproteína C2, la cual es prestada por el HDL, como lo estábamos mencionando anteriormente, ¿sí? Y aquí tendríamos lo que es el tejido endotelial, el cual estaría, ay, changos, el cual estaría alrededor de lo que son estos tejidos periféricos, lo que son estos tejidos periféricos, encargado de hacer aquella recepción de los kilomicrones, ¿sí? Entonces, el kilomicrón se acerca al tejido endotelial, ¿m? Recubierto prácticamente por la lipoproteína o se activa la lipoaproproteína, que pena C2, que como lo mencionábamos se la presta la HDL. Cuando se activa esta lipasa, ¿m? La lipasa que acabamos de mencionar, ahí todos los lípidos que están siendo transportados por el kilomicrón, especialmente los triglicéridos, se degradan, ¿sí? Ahí ya se degradan todos aquellos esos lípidos. O sea, estos lípidos que chequeamos acá, cuando se activan por medio de la enzima que estábamos mencionando anteriormente, la enzima eh, cuando se activa la enzima lipasa, entonces todos esos lípidos como tal se degradan, ¿sí? Ahí ya, ¿qué sucede? Se dejan libres por parte del kilomicrón, dejan libres lo que son los ácidos grasos y el glicerol, que quedan a disposición de lo que son los tejidos periféricos, que como lo mencionábamos anteriormente, estamos hablando netamente de lo que es el músculo y el tejido adiposo especialmente, ¿sí? Entonces, ya, el kilomicrón va a terminar siendo degradado o finaliza su proceso de metabolismo, ¿sí? Por el hígado, ya que la aproproteína 2 activa la lipasa de la proteína para degradarlo como tal. Aquí les doy una gráfica, una imagen en donde ustedes pueden chequear de forma más, digámoslo así, más sencilla y más clara qué es lo que pasa con el kilomicrón, ¿sí? Aquí en este momento estamos hablando de lo que es el intestino, en donde llegan los lípidos. ¿Ahí qué sucede? Los lípidos
se unen con las lipoproteínas y son absorbidas por medio de los vasos linfáticos especialmente. Tenemos acá, este sería el kilomicrón, ¿sí? Y contiene estas aproproteínas especialmente. ¿Qué va a suceder? Pasa acá el kilomicrón, pero en el momento que llega acá a este espacio, tenemos el HDL que le envía las proteínas, aproproteínas que estábamos mencionando anteriormente, que es la proteína E y la proteína C, para que haga todo su proceso de metabolismo, en donde una vez haya hecho ese proceso metabólico, va a volver prácticamente el kilomicrón o va a quedar un remanente, especialmente un remanente de kilomicrón, ¿sí? Que no estaría implícito ahí lo que mencionamos antes que eran los ácidos grasos y que se me fue ahí un poquito la palabra, los ácidos grasos y el glicerol, ya que los ácidos grasos que el kilomicrón deja acá van a quedar a disposición de los tejidos, ¿sí? Aquí mencionamos los ácidos grasos, el glicerol, ¿sí? Y este sería un remanente de mi kilomicrón que estaría con con la proteína B48 y la proteína E, ese remanente de kilomicrón prácticamente es el sobrante que queda en ese proceso metabólico. Y esos irían que directamente a lo que es el hígado como tal. ¿Sí? Entonces para que tengan una idea mucho más clara de ella. Bueno, continuamos con lo que es el metabolismo del BLDL. ¿Sí? Ya son unas lipoproteínas de muy baja densidad, en donde pues tiene una composición mayor de aproproteínas, en diferencia a lo que es el kilomicrón, ¿sí? Y una composición menor de lo que son los lípidos que ellas mismas están transportando. Nos devolvemos a la tablita y aquí lo podemos observar como tal, ¿sí? El BLDL. Entonces, si observamos, pues ya el tamaño reduce bastante referente a lo que es el kilomicrón, ¿sí? La densidad, por ende, ya va a ser mayor, aunque si se dan cuenta, pues no variaría tampoco pues mucho, pero va a ser mayor la densidad, el número de proteínas o el porcentaje de proteínas que tienes mayor y los lípidos van a ser en este caso menores, teniendo en cuenta que va a transportar en este caso de 50 a 53% de lo que son los triglicéridos, ¿sí? Y van a tener prácticamente las mismas aproproteínas que tiene kilomicrón con una diferencia, que ya el BLL no va a tener la aproproteína B48, sino va a tener la aproproteína B100. ¿Sí? También contiene, como se mencionaba, pues la aproproteína 1 a 2. Entonces acá les muestro una imagen de prácticamente lo que es el BLL. Este sería la lipoproteína como tal. Acá se puede chequear lo que es la aproproteína B100. También chequeamos acá que en el interior estarían el colesterol que están llevando como tal los lípidos y demás. Entonces, para que tengan una idea mucho más clara. Bueno, ¿qué debemos tener en cuenta de estas lipoproteínas? Inicialmente que se van a sintetizar en el hígado, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Aquí ya ellas van a transportar los lípidos de carácter endógenos, ¿sí? No como lo hacían los kilomicrones que estaban transportando los lípidos de carácter exógeno. Aquí ya son los lípidos que prácticamente nosotros generamos dentro de nosotros mismos ya a partir de lo que queda. Bueno, podríamos mencionar que podría ser a partir de los residuos o lo que dejan como tal los kilomicrones, de esos lípidos que consumimos de afuera. Estos ya son los que se generan dentro de nuestro organismo, especialmente en lo que es el hígado como tal. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí pues volvemos a recordar un poco, cuando se están sintetizando los lípidos se unen a las lipoproteínas del hepatocito. Entonces aquí serían las lipoproteínas B100, que es la diferencia que tiene con el kilomicrón,
la A1 y la A2, ¿sí? Bueno, para tener en cuenta, únicamente saldrían portando lo que son estas aproproteínas, ¿sí? Porque ellos van a tener un metabolismo similar, por no decir que igual, al de los kilomicrones, en donde el HL, como se observa acá, va a prestarle también o va a interactuar con ellas para aportarles lo que son las aproproteínas C2 y la E para hacer esa degradación de lo que son los lípidos que llevan como tal, ¿sí? Entonces, una vez que el HL le haya prestado esas y el VLDL haya hecho la síntesis como tal del colesterol o de los lípidos, ¿qué va a hacer? El VLL le va a devolver al HL lo que es la proproteína C2, ¿sí? Y le va a enzimar, por decirlo así, parte de la aproproteína 1, que eso también pues lo vamos a chequear ahorita más adelante, ¿sí? Entonces, el remanente que va a quedar, bueno, para que ustedes sigan teniendo una idea, el remanente, que es como lo mostramos acá en este ejemplo, digamos, los residuos que quedan después de hacer ese proceso metabólico, ¿sí? El remanente que va a quedar como tal se conoce como el LDL. Qué pena que ahí me equivoqué. Sería conocido como el LDN, que tiene lo que es aproproteína B100 y E. Entonces, ese LDL va al hígado y se degrada por la lipasa hepática de lipoproteína, ¿sí? Convirtiéndose, como ya lo habíamos mencionado, en LDL y se caracteriza por tener mayor cantidad de colesterol. Entonces acá podemos ver también un ejemplo de carácter gráfico, ¿sí? Un ejemplo de carácter gráfico de lo que pasa con el VLDL. Entonces aquí ya tenemos el hígado en donde se va a encontrar como tal el VLDL, porque mencionamos que ese ya no viene de afuera, o sea, ya no tiene que pasar por el intestino, ¿sí? Ya no va a ser esa parte de absorción como lo hacían los kilomicrones, sino esto ya se encuentran como tal adentro en donde el BLL va a empezar su proceso de gradación, ¿sí? En el cual el HL le presta las aproproteínas que mencionábamos anteriormente, que sería la apoproteína qué pena, C2 y la proproteína E, ¿sí? Para hacer la degradación, en donde ya una vez se haya hecho ese proceso metabólico, lo que queda como tal, pues ahí ya es para que lo aproveche, bien sea el tejido adiposo o queda a disposición del tejido adiposo o el tejido muscular. Y quedaría el remanente, que era el que estábamos mencionando anteriormente, que va a ser el LDL. Inicialmente se convertiría en ILL y después se convertiría como tal en LDL. ¿Sí? Ese sería el remanente que va a quedar de ese proceso de lo que es el BLL, para que lo tengamos ahí en cuenta. ¿Mm? Entonces, y aquí ya vemos cómo sería el metabolismo del LDL. Aquí podemos ver la composición del LDL, en donde se caracteriza porque únicamente queda con lo que es la proteína, la aproproteína B100, ¿sí? Esta ya sería una lipoproteína de baja densidad, ¿m? Es rica en ésteres de colesterol, o sea, lo que es colesterol esterificado, ¿sí? Que sería ese colesterol que lleva en su interior el kilomicrón, ¿sí? Y pues aquí ya vemos que tiene una mayor cantidad en porcentaje de lo que son las proteínas y aunque todavía sigue siendo elevado el porcentaje de lípidos, tiene una menor porcentaje. O sea, lo podemos chequear acá nuevamente en el cuadro, ¿sí? Aquí tenemos el LDL, aquí podemos chequear lo que es el tamaño. ¿M? Y aquí la densidad, si se dan cuenta, pues el tamaño es mucho menor, la densidad ya va siendo mayor, ¿sí? Aquí el porcentaje de proteínas y el total o el porcentaje como tal de lípidos para que lo tengan en cuenta. Entonces, volviendo aquí al LDL. Entonces, como se mencionaba, el LDL únicamente queda con esta aproproteína que sería la aproproteína B100, ¿sí?
aquí ya llevaría lo que es colesterol de carácter esterificado. Entonces, ¿qué va a suceder con el LDL? Él no interactúa con la lipasa de lipoproteína del tejido periférico, ¿sí? No va a interactuar directamente con aquella lipasa. Va a interactuar con receptores de carácter específicos de la proteína B100 y de donde el LDL se encuentra en las membranas celulares de las células periféricas. Bueno, ahorita les voy a dar acá esta imagen en donde se los voy a explicar de una forma más concreta, por decirlo así. ¿Sí? Lo que sucede es que el LDL, como también es de carácter endógeno, ¿sí? Como se pudo ver, ya que pues es un remanente, por decirlo así, del proceso metabólico del VLDL. Entonces, ¿qué sucede ahí? Pues va a estar netamente, o lo que es el proceso metabólico se va a llevar directamente, prácticamente en el hígado, ¿sí? Este LDL también se encuentra en lo que es la sangre, va a estar prácticamente ubicado en el hígado y lo que es la sangre como tal, ¿sí? Los receptores del LDL que son los encargados de hacer ese proceso metabólico, están directamente en la sangre como tal. ¿Sí? Como se mencionaba, pues únicamente van a tener la proteína B100 y aquí viene pues la imagen que les voy a mostrar, ya que se lleva un proceso de endocitosis mediada por receptores. Entonces aquí les muestro la imagen. ¿Qué sucede? Tenemos acá el LLL, ¿sí? Entonces, el LDL va a entrar prácticamente a lo que es la célula, ¿sí? En donde lo que es el endosoma de la célula y la vesícula endo, endosisónica, que pueden ahí que me confundí, endosilo, endocliósica, qué pena, van a empezar a desgradar como tal el LDL, ya que estos serían los receptores de los que estábamos hablando anteriormente, ¿sí? Entonces, cuando ellos degradan este LDL, ¿qué va a suceder? Van a pasar acá y este LDL va a dejar o va a dejar únicamente lo que es el colesterol, ¿sí? Ahí ya habría interactuado lo que es la aproproteína B100 como tal